Volvemos a encontrarnos en Cultura al Aire. Acá comienza el recorrido de Señalú por la cultura de Mendoza. Tango, entrevistas, música y teatro. Tenemos animaciones y también paseos. No te vayas, comenzamos con Cultura al Aire. Pintura, ilustración y caricatura. Son tres planos que giran alrededor del mismo artista. Vamos a meternos de lleno en los tres mundos de Andrés Cassiani. Estamos en la muestra Tres Mundos, Andrés Cassiani Tres Mundos, que está en el espacio Le Parc, que está visitable hasta el día 28 de agosto. La idea de la muestra es reunir los tres grandes ámbitos en los cuales yo trabajo, que es la pintura, la caricatura y la ilustración. En el caso de esta serie que tenemos ahora en pantalla, se trata de la serie Semillas, que es una serie basada en los derechos humanos y en la conmemoración, tanto de hechos trágicos de nuestra historia, como también de héroes o de personas que se han resistido de manera histórica, digamos, al abuso, al atropello. No solo abarca, digamos, la historia de Argentina, que lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del bombardeo de la Plaza de Mayo, de los desaparecidos en la dictadura, sino también que va a temas más universales. Tenemos lo de Ayotzinapa, el levantamiento del gueto de Varsovia. Es una muestra de carácter itinerante que va creciendo en cada nueva presentación y presentando nuevos casos de derechos humanos. La idea es que se universalice lo más posible y que a través de los años vaya creciendo cada vez más el bagaje cultural que representa. En el caso de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Mendoza, es una obra, digamos, son varias obras, pero en esta muestra estamos presentando una, que tiene una especial importancia porque fue la originadora, digamos, de la muestra. Surgió a partir de que me convocó el abogado Pablo Salinas, que él me planteó que quería hacer algo, digamos, artístico, pero basado en esta idea de representar y retratar el juicio, como se hace por ahí en Estados Unidos, como hemos visto en las películas, ¿viste? Pero con un agregado de una expresión y de no buscar una repetición de la realidad, sino de agregarle un contenido significativo desde lo visual. Entonces fue hecho en vivo, en una de las audiencias del año pasado, y fue una experiencia muy fuerte, porque imagínate que fue ir representando lo que hablaban los testigos, los tenías ahí, tenías ese dolor muy de cerca, y la idea era, un poco a partir de esos planteos, después desarrollar la obra. Bueno, dentro de lo que es esta exposición de los tres mundos, en el sector de caricaturas, justamente empieza como una transición, que era parte de la idea de la muestra, que es mostrar la realidad del caricaturista y del ilustrador para medios gráficos. ¿Qué significa? Que vos, si bien aplicás tu expresión, por ejemplo, porque en el caso de mi laburo yo considero que soy como un dibujante expresionista, es decir, que distorsiono la realidad para generar determinada representación de emociones o de otro tipo de cosas más profundas que no se expresan tanto con palabras. En el caso de las caricaturas, mis caricaturas son caricaturas muy, digamos, sui generis, porque yo tiro mucho de la cuerda del límite, viste, del parecido, y me aboco más a que tenga un fuerte impacto visual, a que represente la atmósfera del personaje representado. No solamente quedar, digamos, en la caricatura típica, ¿viste?, de la cabeza grande y el cuerpo chiquitito, sino agregar elementos que quizás también no pasan por el humor, pasan por la nostalgia, por lo bizarro, por lo violento. Diferentes elementos que se representan en la caricatura que hacen a una atmósfera de un personaje, no ya solo a su parecido en los rasgos faciales. Entonces, en ese sentido, es una puja constante que vos tenés con los medios en los que trabajes, revistas, libros, discos, lo que sea, entre lo que se te pide, que muchas veces por ahí se espera algo más tradicional, y lo que vos, a donde vos lo querés llevar, ¿viste? Entonces, en ese sentido, yo no me considero un caricaturista tradicional o de oficio, sino más bien como un intruso que viene desde las artes plásticas y que trata de meterle un contenido visual más fuerte. Y el segundo aspecto que me gusta mucho de la caricatura es que es un puente para mucha gente que por ahí no está en el tema de las artes visuales, personas que no visitan muestras, que no tienen cultura en cuanto a la pintura y todo eso, pero a través de un personaje conocido, que sé yo, vos acá en las caricaturas que tengo yo tenés a Spinetta, Cerati, películas de culto como La Naranja Mecánica. Personas que vienen de otros ámbitos se topan también con un planteo plástico y muchas veces les ha servido de puente para interesarse más por la obra plástica o por la obra plástica de otros artistas.
En el caso de la caricatura de Julio Cortázar, nos encontramos con uno de los matices, digamos, dentro de lo que yo hago en la caricatura. Es decir, una caricatura más tradicional, entre comillas, que se centra mucho en el parecido fisonómico y que tiene una presencia, pero muy sutil, de lo que es lo plástico. Entonces, este caso sería, por ejemplo, de una de esas obras que te digo que son como un puente, porque hacen que mucha gente que está interesada en Cortázar, o suponete en muchas fechas conmemorativas, en ediciones, se utiliza esta imagen que es muy icónica, pero a su vez tiene ya cierta cosa intrusa, ¿viste? De la línea, de la mancha, de algo que va más allá de solo el parecido. Bueno, en este caso, que es la caricatura sobre el Marqués de Sade, estamos en el otro extremo, digamos, en cuanto a nivel de iconicidad o de legibilidad de la obra. El caso del Marqués de Sade fue hecho por una revista en Buenos Aires que me habían encargado en una fecha que lo conmemoraban. Cuando yo me pongo a investigar, no hay ninguna imagen icónica del Marqués de Sade que represente sus rasgos, es decir, vos encontrás varias versiones de su cara hechas en su época que son todas muy disímiles unas de otras. Entonces me pareció la oportunidad ideal para hacer esto de lo que hablaba antes, que es representar la idea o la atmósfera de una persona, no tanto sus rasgos faciales. Entonces en este caso yo trabajé con fragmentos de grabados eróticos antiguos, con los cuales fui conformando un rostro generado por todos esos cuerpos en ebullición constante, como un gran nudo de cuerpos. En el sector, digamos, más pictórico de la exposición, las obras han surgido de la lectura de poemas de Atahualpa Yupanqui y de Hugo Mujica, que son dos grandes, digamos, poetas que a mí constantemente me motivan a realizar ilustraciones y obra plástica. A la hora de plantear estos trabajos, que ya tienen por momentos un carácter más monumental, como el caso que vemos acá, que ya tienen proporciones casi de mural, y que se apoyan ya mucho más en lo plástico, lo que hablábamos en la caricatura de tirar un poco hacia el extremo. En este caso ya nos vamos al extremo con total libertad, que es guiarte por la forma en sí misma, por los planteos plásticos, por la creación de atmósferas, en las cuales, si bien está presente la figura humana en toda mi obra, lo más característico es esa puja entre figuración y abstracción. Una característica que tiene es que pone a prueba también al espectador. Hay espectadores que las perciben casi como cosas abstractas porque no llegan a distinguir la figura, y otros que en una primera instancia ya reconocen el personaje representado. Entonces justamente la idea es que el cuadro sea una cosa viva, que le quede, digamos, la impronta como más del espíritu, si queremos llamarle, o de la pulsión vital del artista, y que el espectador se sienta reconocido en eso, se sienta identificado, es decir, que vos percibas ahí algo que late, algo que tiene vida, que no sabés describir bien con palabras. Siguiendo, digamos, en el sector de pintura de la exposición, esta sería la serie Ellos y Ellas, que es una serie de gran tirada que yo hago, la vengo haciendo hace más de 5 años, que también, en general, cuando yo expongo, la presento en algún sector de la exposición, y se trata como, en primer punto, de un gran laboratorio, es decir, son como si fueran fotos carnet, entre comillas, de diferentes personajes. Por momentos está basado en personas reales, por momentos sencillamente en cosas de la imaginación, y la idea general es ir revisitando, ir choreando, ir reversionando los estilos de muchos artistas que yo admiro o de épocas del arte. Es como si uno fuera haciendo una especie de cover de diferentes épocas o artistas que uno se quiere dar el gusto, pero combinado con el estilo de uno. También este mismo carácter de damero que tiene, que es la representación, digamos, modular en el mismo tamaño, que funciona hasta cierto punto como un gran mosaico, te permite un nivel de riesgo y de abstracción importante que es muy distinto al de una obra cerrada en sí misma. Entonces acá podemos encontrar desde rostros muy deformados y distorsionados hasta ser casi irreconocibles, a cosas que tienen que ver con el mundo de la historieta, a cosas que tienen que ver con el mundo del grabado. Es como un gran laboratorio que la idea es no ponerme ningún límite, darme todos los gustos y que también el espectador juegue un poco en el reconocimiento de esos personajes. En este sector de la muestra, que vos podés ver los bocetos y los planteos en crudo, en papel, la idea era mostrar justamente ese paso, lo de un artista que va desde el papel, desde la mancha, desde el collage, desde usar restos de basura para hacer una obra, a lo que es la codificación de eso a través de lo digital. Entonces, ¿yo qué veo en ese sentido? Primero que yo me acerqué a eso por el tema de la ilustración,
Yo de entrada, suponete, las ilustraciones para diarios o revistas, hacía una obra sobre papel, le sacaba una foto y eso era lo que salía publicado, que es el método más tradicional. Hasta que fue ganando protagonismo la computadora en ese proceso, porque empezás arreglando la foto, después pasás a agregarle elementos, después pasás a manejarte mejor con los programas y en muchos casos a directamente gestarla desde la computadora. Yo lo que trato sí es que el uso de ese lenguaje no enfríe la obra, no le haga perder espíritu, pero creo que si bien es maravillosa la capacidad, digamos, comunicacional que tenemos, un aspecto negativo es cierto vaciamiento de varias imágenes que se reutilizan y se reutilizan una y otra vez, se hacen collages con partes de eso, que a veces salen más felices y a veces no. O sea, ahí es cuando vos notás, digamos, la falta de un esqueleto quizás artístico, de un oficio de fondo que lo sostenga. En mi caso, digamos, la relación entre técnica y temática, siempre yo he tendido a restarle importancia al tema porque yo creo mucho en la fuerza de la técnica y no la técnica como una idea de una perfección, de un oficio técnico que te hace mejor artista, sino esa amalgama entre el uso del material y esa expresión interna que te sale de las tripas, que es algo que vos querés gritar y que lo gritás a través de la técnica, justamente. Yo creo mucho en eso y por eso considero, digamos, que mi oficio pasa por ese lado, por un ejercicio constante y cotidiano del dibujo, como si fuera cualquier otro oficio, es decir, no estoy esperando una inspiración o es que estoy leyendo algo y de repente se me ocurre que a partir de ahí puedo hacer un cuadro. Pero en general, en mi obra yo creo mucho más en la fuerza del trazo, en la fuerza de la textura, del collage o de lo digital, que es lo que va a hacer que eso que se representa diga otra cosa o esté acompañado de algo. Ese es el verdadero significado de ilustración para mí. No es representar lo que ya se dijo, sino decir otra cosa que acompaña, que enriquece y que rodea, y que no lo dice con palabras, lo dice justamente con la técnica. Se abre el telón, pero la función todavía no empieza. Nos sentamos con Fernando Mancuso, el director del elenco de La Uncuyo, para que nos hable de qué se trata Amparo para las risas. Amparo para las risas es una obra que comenzamos a trabajar allá por el 2012 y hace un recorrido fundamentalmente por nuestra historia argentina. Es una metáfora bastante sutil y delicada de lo que fue, bueno, además de la diferencia de clases sociales propia de la época, generación del 80, etc. Hay un parangón también implícito con una realidad social actual. Estamos en un andén abandonado en 1920.
estamos ambos, la expectativa del tren que estamos esperando, cada uno con rumbos distintos. Nuestros personajes tienen rumbos distintos, tienen vidas distintas. Y la significación que cada uno además le da a esa venida del tren, ¿no? O sea, son dos visiones totalmente opuestas de la realidad y de la historia, inclusive, cosa que va surgiendo en el transcurrir de la obra, ¿no es cierto? Yo tengo una visión desde un personaje abandonado, de una clase social muy vapuleada, muy dejada de lado, ¿no es cierto? Y mi personaje que insiste en remarcar lo marginal de la condición social del payaso, ¿no? O sea, con esa mirada siempre tan peyorativa hacia los artistas, siempre tan... Bueno, también, como te decía recién, propio de la época, propio de esta marcada diferencia de clases, ¿no? O sea, un artista no es un payaso en este caso, sino que un artista es el que canta en el Teatro Colón. Entonces... bueno, el arte popular no existe. El arte popular o si existe no, es denigrado, es para otro tipo de ocasiones, así no. Mi personaje se llama Socorro Uriburu Brix. Verás que el nombre no es muy popular, ¿no? Y durante el transcurso de la obra también habla en francés y canta lírico. Es por esta mirada siempre tan europeizante que históricamente se ha dado en nuestra historia, más en el contexto histórico en el que se sitúa la obra, ¿no? O sea, no dejemos de recordar de que la obra está situada en el 1920, con la llegada del ferrocarril, Londres y toda esa cuestión de mirasoles hacia el este, hacia Europa. Entonces, y el desdén, también para marcar el desdén y la diferencia con la clase social que implica mi compañero de estación, digamos, ¿no? ¿La milonga? Viera usted las peñas de los pueblos, doña. A la gente se le mueve sola la pata de la gana de bailar y las gargantas no se cansan de cantarle a la luna. Alberto conoce muy bien esos lugares, ¿no? Fernando, entonces hablemos del elenco de la Universidad Nacional de Cuyo, que es, digamos, un elenco no menor, porque justamente es el que mayor trayectoria tiene en el interior en cuanto a elencos universitarios. Es así, es el elenco más antiguo del interior del país, de los elencos universitarios, como bien decís. Bueno, es uno de los organismos artísticos, uno más de los organismos artísticos que dependen de la Secretaría de Extensión Universitaria, junto a los coros, junto al ballet, junto a la orquesta sinfónica. Y tiene una estructura con actores y personal técnico, que es el que apoya todas las necesidades artísticas que tiene el elenco. A cargo de la dirección, pero también haces algo de dramaturgia. Amparo para las risas, por ejemplo, que es la obra que está en cartelera, que tiene ahora en cartelera el elenco, ¿es de tu autoría? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, nosotros iniciamos de un tiempo a esta parte teníamos la necesidad de empezar a que nuestros propios decires estuvieran sobre la escena, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos a estudiar. Lo primero que hicimos fue ponernos a estudiar, que esa es la verdad, ¿no? Y empezar juntos con los compañeros un proceso donde todos los emergentes temáticos y los emergentes estéticos son fruto del trabajo colectivo. Es decir, los compañeros hacen su aporte también en la generación constante del imaginario que cualquier autor de teatro necesita para terminar poniéndole palabras, digamos, o estructurando técnicamente una obra de teatro para que después pueda ser representada. Otra obra que tiene mucha salida es Visidoro. Es una obra que trabaja mucho en espacios reducidos y es de muy sencillo armado y es muy fácil de llevar a cualquier lado, así es que siempre estamos en los departamentos haciendo funciones. Justamente en esta oportunidad ahora inmediatamente estamos en Rivadavia próximo viernes. Y mientras tanto siguen acá, y esto también es un poco nuevo, la nave universitaria. ¿Cómo llega y cómo interactúan ahora con un nuevo espacio?
Bueno, hermoso. Realmente tener un espacio de la universidad, que ha sido un largo anhelo, digamos, por años, que los organismos artísticos estuvimos todos juntos. Ahora recién se viene a concretar, después de mucha lucha, de muchas gestiones, mucho tiempo, para poder consolidarlo. Y el elenco arriba, aborda, desembarca, digamos, en este espacio, en esta nave, para acompañar la metáfora, desembarca con mucha producción, la verdad, con mucha producción. Podríamos mencionar las obras que son parte de nuestro repertorio y que van a ver en cartel, y que son Amparo para las risas, Visidoro, La ropa del alma, Cabe en un pez y El cielo todo. Esas son las obras que en este contexto de nuestra dramaturgia están ya en escena y que van a ver en este tiempo aquí en la nave. ¿Cuál es el sentido de que hoy existe un teatro universitario? ¿En qué aspecto contribuye al campo cultural y al campo social en general? Según mi entender, es genial que exista un elenco que esté formado, o sea, cuyos integrantes hayan sido, digamos, formados por la misma universidad, ¿no? Tiene esta posibilidad de brindarle productos artísticos, de valías, de autores, reconocidos, con directores de trayectoria, al medio, a la comunidad. Entonces eso completa, digamos, el sentido, ¿no? Digamos que la universidad albergue la posibilidad de contar con un salvoconducto artístico para comunicarse con la comunidad, sin duda, es maravilloso, ¿no? Y no son muchas, debemos decir, las universidades del país que han tenido esta decisión, que es una decisión política, y que a lo largo del tiempo las distintas gestiones han decidido sostenerla, ¿no? Y diría que también desde lo ideológico, lo público en su repertorio, el debate, la posibilidad de ofrecer una mirada hacia de la sociedad, devolver una mirada de la sociedad, debe ser parte del objetivo de un elenco universitario. De parte del elenco de la Universidad Nacional de Cuyo, el próximo sábado, 22 horas, los queremos invitar a la última función de Amparo para las risas, una obra de nuestro director Fernando Mancuso. Así que bueno, acá estaremos esperándolos para que vengan y conozcan la nave universitaria. No se lo pierdan, la van a pasar bonito, igual que nosotros. Quédate, ya volvimos con más Cultura al Aire. En una esquina, en el barrio, en la pista o en un escenario. El tango también pasa por Mendoza. El tango pasa por la Unión Vecinal Villa Varón. ¡Salud! ¿De qué mundo has retornado? Bailo hace 6 años. Con él nos conocimos hace 3 meses y decidimos juntarnos para empezar a practicar y prepararnos para ver si lográbamos llegar acá. Salimos campeones del Premundial de Tango de acá de Mendoza. Vamos directo a la semifinal ahora en Buenos Aires y salimos nosotros campeones de pista, tango de pista. Así que bueno, nada, ahora disfrutando, felices de lo que hemos logrado, mucho trabajo, así que bueno, es como una recompensa, digamos, al trabajo que venimos haciendo. Tango de pista es el tango que se baila en las milongas, ¿sí? En la milonga o en el baile social, donde va todo el mundo a bailar. En vez de ir a un boliche, van a bailar tango, milonga y vals, y tiene toda una particularidad, ciertos códigos, donde, bueno, por ejemplo, cuando uno, o sea, la primera vez que entra a una milonga y ve bailar, ve a toda la gente bailando en círculo, ¿sí? En contra de las agujas del reloj, donde nadie se choca, ¿sí? Nadie, o sea, ninguna pareja pasa a la otra, sino que siempre van manteniendo su lugar. Y es como una bola de energía que se va moviendo, así que, o sea, que espectacular. Así que, bueno, eso sería, digamos, el tango de pista o tango salón, ¿sí? Y bueno, en la competencia se baila en ronda también, y 3 tangos, que esos tangos los elige el jurado. Y bueno, y ahí el que mejor improvisa es el que va sobresaliendo de todas esas parejas, digamos. Y tiene una particularidad, es un tango muy lento, un tango intermedio y uno bien picadito.
La competencia se hizo en Andes Talleres, participaron varias provincias. Este año fue muy particular el premundial porque es la primera vez que hay tanto nivel a nivel de baile, y la verdad que el premundial es impresionante el lugar, cómo estuvo organizado, la verdad que hizo una diferencia al resto de los años. El premio muy bueno, la verdad que yo creo que es la primera subsede que tiene un premio con dinero. Así que bueno, creo que estamos felices porque hemos participado en una preliminar muy bien organizada. Estamos contentos. Y competiríamos el 24 de agosto en la semifinal, ¿sí? Que se hace en la Usina del Arte que queda en La Boca. Y bueno, y el 26, si Los Ángeles y toda la existencia está de nuestro lado, pasaríamos a la final y sería el 26 de agosto en el estadio Luna Park, que sería como algo... Terminar el sueño. Claro, exactamente. Para mí, creo que para él también, hablo por los dos, es un placer primero ir a representar a Cacuyo. Es la primera vez que los dos participamos en pista, que hemos ganado, así que es todo nuevo y realmente es muy gratificante ir a Buenos Aires, no solo por el premundial, sino porque se viven cosas muy bonitas. El hecho de ir a milonguear a Buenos Aires, estar bailando con gente muy importante en el tango y exhibiciones espectaculares, orquestas que tocan de tango increíbles, así que bueno, es todo lindo. Viajar a Buenos Aires es un sueño. El tango llega a través de mi padre. Cuando yo tenía 9 años, a mi padre siempre le gustó el folclore y el tango, entonces como por ahí, por razones de trabajo y demás, él no pudo, entonces como que me pasó la posta a mí. Después, bueno, seguí folclore también. Después cuando vengo a Mendoza empiezo a bailar clásico, contemporáneo, o sea, me había dado por bailar y tuve otro encuentro con el tango. Ese fue como bien fuerte, que fue aproximadamente a los 19 años, ahora tengo 33 y de ahí no lo pude soltar más. O sea, cuando vine a una milonga empecé a ver bailar cómo bailaban y cómo improvisaban. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y de ahí fue cuando empecé también a retomar clases de tango salón. Y bueno, es como que en un punto uno empieza como a mezclar toda su formación de diferentes danzas y uno las vuelca al tango, ¿no es cierto? En este caso estoy haciendo ahora tango de pista, pero igual todas las ramas de las otras danzas me ha servido un montón y yo trato de ser como medio versátil en eso de que para mí que el tango es uno, más allá de que uno lo haga de diferentes estilos, pero bueno, hay algo que nos conecta y nos comunica. Bueno, mi contacto con la danza no empezó con el tango, empezó con la danza árabe, soy profesora de danza. Bailé muchos años árabe hasta que mi papá empezó a invitarme a las clases de Livio Díaz, que era su mejor amigo. Y bueno, llegó un momento, yo decía, no, qué aburrido, papá, no me gusta el tango. Hasta que un día dije, bueno, vamos, te acompaño, papá. Llegué y me enamoré del tango. Esa clase me enamoré, me quedé ahí. Estuve 2 años bailando con Livio Díaz escenario y hasta que él falleció. Así que bueno, a partir de ahí me pasó algo muy parecido a Juan. Empecé a ir a las milongas y a notar que había algo más de lo que yo sabía. Y bueno, empecé a investigar, empecé a viajar a Buenos Aires, empecé a tomar clases con profes de allá, tomé clases con profes de acá y ahí empecé a sentirlo de otra forma, porque el tango de pista tiene algo que por ahí, que lo explicaba Juan, el escenario no lo tiene, y es que es todo improvisado, es algo que realmente se siente, no hay una coreografía. Entonces ahí yo empecé como a sentirme más en lo mío. Y me di cuenta que era esto lo que me gustaba y bueno, acá estoy hace ya poco más de 5 años que bailo y bueno, ahora estamos con Juan bailando y disfrutando de esta hermosa danza que es el tango, que es un estilo de vida en realidad. En Mendoza tenemos tango en varios lugares, acá lo que conozco yo, la parte de Capital, Godoy Cruz, tenemos milonga, la milonga de Ani Luis, que es una milonga que se ubica en Pedro Molina y Belgrano, es una de las milongas más grandes que hay. Bellísima, donde va mucha gente,
Los anfitriones son excelentes bailarines y profesores. Tenemos la milonga mensual de Carlos Chamorro, que fue quien hizo el premundial de tango. Tenemos la milonga Papirusa, que es la milonga que organizo yo con David Escalier, así que estamos contentos porque la hacemos hace un par de meses y es realmente un éxito la milonga. Y hay otras milongas y otras prácticas. Está la milonga Pipistrela los días jueves. Tenemos la práctica de Carlos Chacón en la calle Perú. Tenemos otra práctica en Godoy Cruz, en Interzona. Y no recuerdo ahora si hay alguna. En la Galería Tonza hay otra milonga, y en Maipú, donde nosotros bailamos esta noche. La milonga para recordarte se llama. Así que hay mucho tango en Mendoza. Acá también tenemos tango. Estamos en la Unión Vecinal Villa Barón. Acá damos talleres que están auspiciados por la Municipalidad de Guaymallén. Damos con David Escalier clases todos los días viernes. Tenemos un taller para principiantes, así que están todos invitados. Quien quiera venir a aprender esta hermosa danza. Bien, señorita, ¿vamos a bailar un tango? Por supuesto, compañero.
perfect small town. A dark world awaits. Are you the one that found me here? You know anything? Well, one name that keeps coming up is this woman singer. I'll bet someone could learn a lot by getting into that woman's apartment. I don't know if you're a detective or a pervert. Well, it's for me to know and you to find out. What are you doing in my apartment? Yani çocuk o olayı şey yaptığı için orada yanlış bir harekette bulunmuş. O yüzden Aydın Bey, şimdi siz bize biraz şey edebilirseniz, yani en azından şu tahliye davasını durdursalar. Aslında iyi öğrenim görmüş, dürüst, adil bir insansın. Ancak yeri geldiğinde bu erdemlerinle insanı boğan, küçük düşüren, aşağılayan bir hava taşıyorsun. Bütün mesele ne senin biliyor musun? Sen acı çekmemek için kendini kandırmayı tercih ediyorsun. If it takes us over, and it has no more enemies, nobody left to kill it. And then it's won. You guys gonna listen to Gary? He can be one of those things! Alex, ayuda a tu madre que está muy cansada. Ay, güey. ¿Cuándo comemos? Está preparando mamá. Vamos, Alex. Adriana. ¿Qué? En un rato está la comida. Bueno. Tranquilo, es la comida. Teddy bear and wife may kiss the bear. Proving that Americans don't give a crap about anything. So I got some big news. Tammy Lynn and I are gonna have a baby. That's awesome. Wait, how do you guys... We need a sperm donor. What is that? What are you doing? Getting ready, dude. What do you mean getting ready? What are you doing with your hand? I'm doing this for you, so when I get in there, I can just bust it out. Well, you think you are, Red Lobster? Hey, Johnny, you did it! Right here, buddy. Catch. What the? Dude, that's somebody's kid. Fight some shit! Dude, it's in my eyes. I'm blinking it in. Oh, wait. I'm gonna take a picture and post it on Facebook. What? Llegamos al final del programa. El próximo jueves continuamos con este recorrido. A las 20 horas, acá, por la pantalla de Señalú, vamos a estar conociendo parte del nuevo cancionero de folclore mendocino con Sebastián Garay. No te olvides, jueves, 20 horas, esto se llama Cultura al Aire.